Ahí está la caseta de señales destrozada. Este ascensor hace tiempo que está fuera de servicio. Mucho tiempo. Muchas gracias. Quien es académico e investigador, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor Sergio González, ¿cierto? Es antropólogo y psicólogo social de la Universidad de Chile y parte de su trabajo de indagación lo ha dedicado a temáticas de cultura y patrimonio ferroviario, publicando una saga de 5 libros en los últimos 5 años, de los cuales forma parte el libro que hoy presentamos. Preside este acto académico el arquitecto Alejandro Víctor Rojas, decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, ¿cierto? A quien le damos la palabra para dar comienzo a esta actividad. Decano. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Un agrado poder saludarles. Quiero en primer lugar agradecerles su presencia. Veo que tenemos una muy bonita concurrencia, muy nutrida, lo que por cierto le da realce a este acto de presentación. Así que agradeciendo su presencia y agradeciendo la presencia de don Sergio, que nos ha, pienso yo, privilegiado con haber escogido en primer lugar a la ciudad de Valparaíso, a los que a muchos probablemente les ha significado un agrado particularmente nuestra universidad, y debo también señalar y agradecer a nuestro vicerrector de vinculación, al profesor Carlos Lara, que también nos condujo a esta facultad en particular. Agradecerles entonces su presencia, agradecerles entonces estar aquí y por cierto darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias, decano. A continuación, para ponernos en el contexto de este trabajo de investigación, proyectaremos el documental que acompaña y complementa este libro, producido y realizado por Martín Mellado Díaz. Martín Mellado es ingeniero y documentalista que ha dedicado su trabajo, que denomina Cine de fotógrafos al registro y posicionamiento de la rica cultura ferroviaria del país, manteniendo activa en su plataforma digital una serie de documentales sobre el pasado y el presente del ferrocarril que se constituyen en un testimonio vivo de ese patrimonio cultural e industrial. Entonces pasamos a la proyección. En 1963 se conmemoraron 100 años del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. En 1963 se conmemoraron 100 años del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Revista en Viaje lo celebró en su portada, mostrando una potente y majestuosa serpiente de oro, encabezando un tren expreso rumbo a Valparaíso, bajando la cuesta del Tabón, portada de la Quinta Región. El centenario coincidió con la época más glamorosa de este ferrocarril y la llegada desde Italia de las bellas y voluptuosas locomotoras Sofía Loren, exhibidas al mundo en la Feria Internacional de Milán, desplazando a las antiguas locomotoras eléctricas que prestaban servicios desde el comienzo de la electrificación de la vía férrea en los años 20. Hoy, a 160 años de su inauguración, se ha dado inicio al proyecto que repondrá en unos años su servicio de pasajeros, utilizando la esencia de su trazado original. Una prueba más de que el ferrocarril de Valparaíso a Santiago nunca debió desaparecer.
La quinta región de Valparaíso, por mar y cordillera, fue la puerta de entrada internacional y centro de la actividad comercial que nos ligó al mundo. Los dos puertos más importantes de cabotaje, Valparaíso y San Antonio, se encuentran en su territorio, al igual que el paso cordillerano Los Libertadores, el de mayor actividad internacional. La cercanía con Santiago, conformando un eje transversal, han dado continuidad a su relevancia política y económica que se extiende desde los tiempos de la colonia. Así, en su desarrollo político, social y comercial, se concibió el ferrocarril como un importante dispositivo de conectividad. Nueve sistemas ferroviarios que se emplazaron como vías troncales, ramales y subramales conforman el mapa ferroviario de esta región, cuyo desarrollo se realiza de manera complementaria entre las décadas de 1860 y 1920. Entre esas fechas se desarrolla el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Se comienza el despliegue de las vías hacia el Norte Grande con su cabecera en La Calera. Se implementa la construcción del ferrocarril transandino de los Andes a Mendoza, al mismo tiempo que se intenta con la llegada de las vías dar relevancia a los puertos de Papudo, Quintero y San Antonio. De este modo, el mapa ferroviario de la quinta región se despliega a los 4 puntos cardinales con obras que en el mayor momento de su apogeo, entre 1885 y 1930, cubrieron los principales centros urbanos y productivos de su territorio, abarcando más de 700 kilómetros de extensión de rieles y alrededor de 105 estaciones y paraderos en sus ferrocarriles regionales. Este sistema ferroviario se proyectó y ejecutó con una visión de futuro, estratégica. Así lo atestiguan los patios ferroviarios amplios, los sólidos edificios de las estaciones y sobre todo la condición de la vía férrea con sus puentes y túneles que se construyeron con una mirada de largo alcance. Estas vías y recintos que forman parte de nuestro legado ferroviario, para nuestro pesar, nos dejan un sabor amargo por el detrimento actual evidente de nuestro patrimonio. En algunos casos, aún estamos a tiempo de actuar para revertir el abandono y las pérdidas. ¿Dónde hay una igual? ¿Sabe dónde? ¿Dónde? En Ocoa. En Ocoa. Antes era Ocoa. El ferrocarril Valparaíso a Santiago. En Valparaíso estuvo su origen, tanto conceptual como material. En 1842, el norteamericano William Wheelwright concibió la idea de construir un ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, correspondiendo al ingeniero inglés Alan Campbell diseñar el tendido de la vía. Realiza 2 opciones de trazado, una por Melipilla y otra por Quillota. Su conclusión es que la mayor factibilidad y condiciones están en esta segunda alternativa, por Quillota. En su informe del 15 de mayo de 1851, le comunica a Wheelwright
He llevado una línea por la vía de Concón, Quillota y el Paso del Tabón, y tengo mucho gusto de anunciar a usted que he encontrado una ruta muy practicable. Por su parte, Antonio Varas, ministro del Interior, señalaba: el ferrocarril es una de esas obras de una utilidad incalculable que debe acometerse sin acobardarse por dificultades. En 1852 se puso la primera piedra de su tramo inicial. Los trabajos comenzaron en la estación Barón y finalizaron en septiembre de 1855 en Viña del Mar. Un tren compuesto por 15 coches descubiertos fue el primero en partir y recorrer los 7 kilómetros de vía férrea de ese primer tramo, ante el asombro popular al ver en acción y maniobrando las locomotoras a vapor. Este acontecimiento marcará el devenir de Viña del Mar, quedando desde entonces incorporada como balneario y extensión residencial del puerto de Valparaíso. El primer gran contratiempo es la renuncia de Campbell, al no ser aceptadas las condiciones solicitadas por él. Tanto el gobierno y el directorio del ferrocarril las consideraron desmesuradas e impracticables. Al cambio del trazado y el fracaso sucesivo de 2 ingenieros ingleses, se agregan los imprevistos financieros que permanecerán como parte del devenir del proyecto. El ingeniero inglés William Lloyd descarta el trazado por la costa y propone lo que será el trazado definitivo, directamente hacia el interior por Quilpué, Limache y Quillota, llevando luego el tendido hacia Santiago por la cuesta del Tabón. La gran dificultad de este tramo lo constituye el extenso túnel San Pedro, cuya construcción durará 6 años, entre 1855 y 1861. A pesar de la discontinuidad y retardo en la prosecución de las obras, en septiembre de 1859 se continúan los trabajos desde Quillota hacia el interior. No obstante, las dudas sobre el trazado más conveniente no podían ser resueltos de manera simple. Emerge entonces la figura realizadora de Henry Meigs, que propone en negociación directa con el gobierno hacerse cargo como contratista mayor de las obras de término del ferrocarril Valparaíso-Santiago, en un plazo acotado y con presupuesto fijo para el costo total de las obras. Con una dedicación encomiable, las obras avanzaron de manera frenética, quedando terminada la vía entre Quillota y Santiago en exactamente 2 años, uno menos de lo estipulado. La inauguración del ferrocarril Valparaíso a Santiago se produjo el 14 de septiembre de 1863. El evento inaugural, celebrado en la estación intermedia de Yayay, recibió para el banquete de mediodía 2 trenes con autoridades, uno procedente de Valparaíso y otro de Santiago. Después de 50 años de funcionamiento ininterrumpido, se implementa la electrificación de la vía para alcanzar un mejor estándar del servicio de pasajeros y de carga. Esta relevante modernización buscaba reducir la complejidad de la operación y los costos de explotación, impulsada por el alto precio del carbón y las dificultades en su suministro para las locomotoras a vapor, estimándose un ahorro cercano al 35% en el costo de la energía. Los trabajos para la electrificación se iniciaron en 1921, concluyéndose a fines de 1924, abarcando un total de 380 kilómetros en el tendido, incluyendo el ramal a los Andes.
Se adquieren 43 locomotoras Baldwin Westinghouse de procedencia norteamericana, tanto para la tracción de trenes de pasajeros, carga y maniobras. Luego, en 1950, llegan a Chile 4 locomotoras también de origen norteamericano, las dos primeras de ellas fabricadas por Baldwin General Electric y las dos últimas por Baldwin Westinghouse, bautizadas como la Serpiente de Oro. En ese momento, con 4.200 caballos de fuerza, son las más potentes de Sudamérica, destinadas principalmente a trenes expresos, pudiendo desarrollar velocidades máximas de 120 km por hora. A principios de los años 60 se adquieren en Italia 32 locomotoras Breda Marelli con tecnología de punta para la época, potencias de 3.600 y 2.400 caballos de fuerza, capaces de alcanzar velocidades de 130 km por hora. Una de ellas es exhibida al mundo en la Feria Internacional de Milán como top de línea, antes de ser despachada a Chile, donde se les apodará Sophia Loren por su procedencia y bellas formas. Junto con ello, se encargan también en Italia 3 automotores de lujo, exhibidos también en la Feria Internacional de Milán, conocidos como Automotor Salón, destinados a un servicio directo entre Mapocho, Viña del Mar y Puerto, sin paradas intermedias, cuyo viaje duraba 2 horas y media. Para los servicios locales, principalmente entre Calera y Puerto, se incorporan sucesivamente desde mediados de los años 40 y hasta 1976 diversos modelos de automotores de procedencia alemana, italiana, japonesa y argentina. En la década de los 70 comienza a insinuarse la decadencia del servicio de pasajeros de este ferrocarril, haciéndose manifiesta en los años 80. La empresa de ferrocarriles del Estado decide suspender temporalmente el servicio en febrero de 1986, producto de la trágica colisión de 2 automotores en el sector de Queronque, entre Peñablanca y Limache, con más de un centenar de fallecidos y heridos graves. Un fallido intento de reapertura del servicio se produjo en enero de 1992, pero finalmente el 8 de marzo de ese mismo año se clausura el servicio y junto con ello las estaciones. Termina así el servicio de pasajeros de este ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, fundado en 1863, que unía las 2 ciudades más importantes de Chile. El servicio de automotores regionales de mediana distancia en la quinta región de Valparaíso ha tenido continuidad. En 1995, la empresa de ferrocarriles del Estado comienza a gestionar con su filial Metro Regional de Valparaíso, Merval, el servicio entre las estaciones Puerto y Limache. La metrificación del servicio implicó modificar estaciones históricas, reduciendo sus espacios y andenes, apareciendo nuevos paraderos con instalaciones mínimas. Algunas históricas estaciones sufrieron grandes transformaciones, como es el caso de la estación Puerto,
compartiendo espacio y actividades con un centro comercial. Otras, como es el caso de la estación de Viña del Mar, con su bella caseta de señales, simplemente desaparecieron de la superficie de la Tierra, convirtiéndose en una estación subterránea de metro con una mínima presencia en la superficie. Al tiempo de soterrar la vía en el sector de Viña del Mar, entre las estaciones Chorrillos y Miramar. Se adquieren para el masivo servicio nuevos automotores con la empresa francesa Alstom, contando con una flota de 35 automotores. El año 2019, antes de la pandemia, se cerró con más de 20 millones de pasajeros transportados. En mayo del año 2021, esta filial de EFE deja de llamarse Merval y adopta la marca Tren Limache Puerto. Da rabia que vean a la gente sin agua. Lleven a la gente sin agua. Da rabia, Mira, lo que antes era la casa estación, mira lo que ahora. Un pequeño búnker. Llama mucho la atención la mezquindad del andén, ¿eh? Y de todos los andenes, no solamente de esta estación, de todos. O sea, todos los andenes Son y todas las estaciones peligrosos son además. estandarizadas. Esta es la reja de contención para el que viene apurado, Claro. para que no se Para que no vaya nos corten al salir. para que no se vaya de bruces a la vía. Claro. Esto está en la lógica de la contingencia diaria de acá y pensando que Villa Alemana no va a crecer, ni va a tener más población ni más demografía. Y estuvo mezquino, ¿eh? El andén, la cantidad de coches que traen los convoyes, que son dos, y viene toda la gente apiñada en plena pandemia, cosa que es una contradicción enorme con lo que por una parte predica el Estado, ¿no es cierto? Claro. Y lo que ejecuta una empresa del Estado. En su plan de desarrollo al año 2027, proyecta extenderse a Quillota y La Calera con 15 nuevos trenes. Se agregaría así al servicio un tramo de 28 kilómetros. No obstante, el servicio de pasajeros hace 160 años, en 1863, cubría Valparaíso y Santiago.
proyecto fue reformulado totalmente con la partida del Longino a principios del siglo XX, ¿no? El recinto de la Calera tiene un nuevo impulso al comenzarse a construir el Longino a fines del siglo XIX y posteriormente, en la década del desarrollismo, ya de la Corfo, en la década del 30, se hace esta maravilla que era dar en una semicurva, porque hay una semicurva que hace la Exacto. estación de la Calera para recibir el trazado del Santiago Valparaíso y de manera, como vemos nosotros ahora, de manera perpendicular se construye el andén principal del Longino, del ferrocarril longitudinal, que es el que tenemos allí, ¿no? Y es construido de una manera, podríamos decir, armoniosa con la línea central de Santiago Absolutamente, Valparaíso. Este recinto se inaugura en 1936 y ya las formaciones eran pequeñas, era un tren que cumplía más una función social y ya no era un tren de lujo como fue al principio, ¿no? Y la formación eran de 4 o 6 coches, ¿no? Pero se construyó un andén que pudiera albergar un tren de 10 o 12 piezas, ¿no? Claro. Con lo exacto. cual se hacían las cosas, como decir, en algún momento vamos a necesitar más y se hacía con esa visión de futuro, podríamos Exacto. decir. A mí me ha llamado mucho la atención la delicadeza del diseño, fíjate, una estructura que se ve sana. Y se ve con Incluso terminaciones estéticamente estando, lindas. claro, fíjate que incluso estando abandonada, habiendo sufrido varios terremotos ya en su historia, ya la estructura se ve bien, o sea, es totalmente reciclable como estructura de hormigón y los detalles son bonitos, están bien resueltos, ¿eh? Ya, Sí. Esos voladizos, esas Sí, marquesinas no son fáciles y están bien resueltas las juntas de dilatación, las uniones en ángulo recto allá entre los andenes, que son uniones difíciles de resolver en el hormigón, fíjate, ¿eh? Me imagino, sí. Po. Pero está muy bien resuelto y además es muy acogedor. Tú te bajabas del otro tren e Es inmediatamente Eso es bajo súper Alero llegabas a empalmar con este otro andén de salida del Longino. Claro, expedito el tránsito Muy expedito. para el transbordo, ¿no? Claro, Sí. exactamente. Ahora interesante porque partían de Santiago de Valparaíso los días que salía el Longino, que eran 2 veces a la semana. Salían a las 8 de la mañana al expreso y el Longino partía tipo 11 de la mañana. Claro, ¿no? claro, Entonces esperaba que llegara el tren, Exacto. el expreso de Santiago y el expreso del puerto, claro. se hacía el transbordo y partía el Longino. Partían 7:15 de la mañana, esa Sí, era la hora exactamente. Sí, precisa. sí. Claro, y era muy bonito cuando llegaba acá porque había era un ebullidero acá de vendedoras vestidas de blanco, la gente que bajaba, que subía, era muy bonita esta estación. Era bonito cuando en el coche que venías tú desde Santiago quedaba coincidentemente enfrentado con este andén perpendicular, entonces la visión era como mágica, tú estabas arriba de un tren y veías a través de la ventana perpendicularmente la salida del otro tren, ¿ya? Claro, estaban estos 2 andenes del Longino de pasajeros y todo esto era el gran patio ferroviario, gran patio claro. ferroviario con casa de máquina, con una pequeña maestranza donde estaban los talleres, ¿no? Y con un movimiento enorme que le daba la cementera, ¿no? El melón Exacto. mantuvo vivo. Si los proyectos siguen el curso de lo prometido, a la estación de Calera confluirán primero la extensión del tren Limache-Puerto y luego el paso del tren Valparaíso-Santiago. Será el momento para que se valorice y aproveche su sólida materialidad, todo el potencial de su espacio ferroviario y su riqueza arquitectónica, con una visión de sostenibilidad social, económica y ambiental, que a la vez rescate su valor histórico-patrimonial. La prometida reposición del servicio ferroviario de pasajeros entre Valparaíso y Santiago para fines de esta década no tendrá aquellas estaciones terminales de hace 160 años, y tampoco la de los años 60, pese a que su trayecto será muy similar al original. Sin embargo, mantendrá viva la esperanza que algún día, en un Chile más equitativo y solidario, en que un desarrollo integral llegue a todos, veamos desplegarse desde su tronco aquellas vías, ramales y estaciones
que conformaron los 9 sistemas ferroviarios de la quinta región de Valparaíso. Agradezco a los participantes, a quienes también voy a presentar antes de ofrecerles la palabra. Presento primero a Jonás Figueroa Salas, quien es arquitecto de la Universidad de Chile y técnico urbanista por el Ministerio de Administración Territorial de España, diplomado en ordenamiento territorial de la Universidad Politécnica de Valencia, diplomado en transporte ferroviario de la Universidad de Complutense, Madrid. Se desempeñó como profesor titular en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile entre los años 1995 y 2019 y como académico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile entre los años 2010 y 2017. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Moquegua en Perú entre los años 2019 y 2022. Y en la actualidad realiza asesoría urbana y territorial a municipios distritales y provinciales de Perú. También Diego Mellado Nogueira es arquitecto de la Universidad Central, máster en Ciencias de la Politécnico de Milano en Italia, presidente del Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos de Chile desde el año 2020 al presente, y director del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. Ha sido director del Consejo de la Construcción Industrializada de Corfo, profesor titular en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor desde el año 2009, y próximamente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Y el doctor José Heráclito Zagal es profesor titular y académico distinguido de la Universidad de Santiago de Chile, doctorado en la Case Western Reserve University en 1978, Estados Unidos, químico de la Universidad de Chile 1973 y postdoctorado en Brookhaven National Laboratory en Nueva York 1982,
miembro de la Academia Chilena de Ciencias y de la Academia Latinoamericana de Ciencias, miembro de la Royal Society de Química y de la International Society de Electroquímica. Es un recuperador de material ferroviario que restaura en la localidad de San Alfonso, en el Cajón del Maipo. Últimamente está construyendo vagones con material reciclado de ferrocarriles chinos y sudafricanos. Además ha hecho vaporosos aportes a la poesía con énfasis en los trenes. Así tenemos presentado el panel de presentadores que intervendrán en este mismo orden y al final ofreceremos la palabra para el cierre al autor del libro, el doctor Sergio González Rodríguez, y si tenemos algunos minutos podemos tener una ronda de preguntas e intervenciones de los presentes. Entonces, Jonás. Sí. De acuerdo. En primer lugar, muy buenos días. Bueno, me corresponde agradecer la invitación que nos hace mi amigo, el directo amigo, ¿no? Un colega, un compañero de aulas, el profesor Sergio González Rodríguez, para presentar el libro Ferrocarriles y Estaciones de la Quinta Región de Valparaíso. También agradecer a los anfitriones, ¿no? A la Universidad de Valparaíso y a algunos de mis compañeros que se encuentran por ahí distribuidos, ¿no? Alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. El profesor Alberto Cruz señala que la palabra es fundadora, es decir, significa e implica heredad, herencia, patrimonio. Me tomo de este envión para señalar que el contenido del libro del profesor González Rodríguez nos muestra un ferrocarril fundador, fundador de territorios, fundador de ciudades y fundador de toponimias. El ferrocarril fundador de territorios, abriéndolos, como veíamos en la presentación que nos hizo nuestro directo amigo el profesor Millado, ¿no? Fundador de territorios, abriéndolos a las redes, tramas y tejidos productivos. Ferrocarril fundador de ciudades, a través de nuevas piezas y categorías espaciales que trae su presencia, que se agregan a las plantas urbanas existentes, generando otras centralidades, gravitando sobre nuevos usos del suelo. Y para finalizar, ferrocarril fundador de toponimias. 3 fundaciones que ahora me propongo recorrer en tren. Vamos, acompáñenme. En su evolución, desde los carros de sangre, pasando por la era del vapor y la electricidad, el ferrocarril es la expresión de varias transiciones que se producen a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XIX, y en la primera mitad del XX. Hoy también nos encontramos en un periodo de transiciones energéticas, tecnológicas y climáticas, entre otras. Un periodo de profundas reformas y mudanzas que repercuten en el territorio, la ciudad y la sociedad. La llegada del ferrocarril promueve cambios traumáticos y a veces casi espontáneos, imperceptibles, tramados a espaldas de la arquitectura y del urbanismo. La primera, más preocupada del hormigón que de los valores del lugar. Y el segundo, frágil y normativista, abocado a ordenar solo las utilidades del suelo. El ferrocarril supo construir sus propios lugares, abriendo el territorio, creando retículas, dando vuelta a los tiempos y las distancias. La presente obra del profesor González Rodríguez nos permite hacer un recorrido sustancioso por estas transformaciones, constituyéndose en una obra necesaria para el enunciado de problemas y propiedades que no hemos visto o no han sido tratados con la profundidad que se merece, que aparecieron arrastrados por el tren y que por su abandono nos han llevado a producir ciudades carentes de identidad y destino. La métrica que impone el ferrocarril permite el traslado de carga masiva más lejos y en menor tiempo, reduciendo la inercia de las distancias, uniendo zonas productivas con terminales portuarios. Y a su vera surgieron habitabilidades económicas y sociales, teñidas de colores y olores ferroviarios. El ferrocarril, configurando bordes, cruzamientos, sectores, centralidades, redes, retículas, tejidos. También sus sonidos se vienen a sumar al canto del gallo a la hora temprana, a los relinchos a los carruajes, al claxon estridente de los vehículos,
al resueño del adormecido pulpero que espera frente a la estación saciar la sed del viajero. Hay estaciones de nuestra niñez plantadas en medio de la orfandad del páramo y otras entre las desoladas cumbres de la montaña, como las cuevas, que dialogan con la blanca palidez de las nieves, cuyos túneles y refugios causaban una alegría estridente en la imaginación infantil. En días que la luna llena deja paso al relámpago, el trueno recorre saltando quebradas y laderas empinadas como réplica de los acordes metálicos del transandino. Mientras el río, allá abajo, en el fondo del valle, traslada ufano la montaña al valle, tal como relata nuestro poeta Walt Whitman, con el grueso Mississippi. El río arrastra y reparte toponimias para calmar la desolación del vacío. En las ciudades, el ferrocarril define el borde de la planta urbana, que hasta ese momento constituye una espacialidad difusa que se extiende en las áreas rurales sin ninguna definición. El armazón de hierro gravita en la instalación de industrias y equipamientos estructurantes del territorio. Grandes explotaciones agrícolas y mineras, es decir, habían proyectos de desarrollo que estaban asociados al ferrocarril. Hoy no los hay. Simplemente existen proyectos de ferrocarril, pero sin proyectos de desarrollo, ¿no? Definiendo categorías que conciben una nueva imagen urbana, construyendo las orillas de la traza habitada y motivando la traza industrial. La estación juega un papel fundamental en la nueva ciudad, que surge a partir de la llegada del ferrocarril. La ciudad del tren, de la estación, de los tiempos del cruce, y así aparece el relato de las imágenes que nos aporta Sergio González Rodríguez. Las estaciones se abren con sus arquitecturas de aleros y altas techumbres a modo de campanario, como espadañas de la modernidad, tal como San Felipe, los Andes, y con sus arquitecturas de gran vigor, como la vieja estación de San Antonio, un edificio ya abatido por los terremotos y por las siestas municipales, que nos trae citas formales de Frank Lloyd Wright, el arquitecto formado en el exigente panorama arquitectónico del Chicago que amanece al siglo XX. La estación es anunciadora, anuncia encuentros y despedidas, retornos y abandonos, también nuevas formas y modos de urbanidad. La estación es una ciudad en sí misma, la ciudad de las idas y de las venidas, desplazando la congestión y los apuros desde la Plaza Mayor a los andenes. A través de las estaciones podemos mirar las ciudades desde fuera, pero también nos permiten mirar a la ciudad desde dentro. De la estación parte el viaje, que a veces será un parto de partes, por tramos, con paradas donde nos espera el asombro y la búsqueda presurosa del pariente que no vendrá porque no llegó a la salida del tren. La lectura de González Rodríguez nos sugiere que hay estaciones que fueron ciudades, no ciudades utópicas ni invisibles como la de Calvino, sino ciudades reales y concretas que solamente tenían una calle de acero, alojada en madera del roble de Neuquén o roble Pellín y en grava de granito. Era una ciudad de un solo edificio, con una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida, y algunas ventanas, alféizares, cornisas y zócalos, como mudos testigos de un adiós sin retorno, de una llegada que nunca se produjo. El alero y las galerías imitan las plazas de la espera y la partida, de la lágrima y la palmada, que te vaya bien, y si no lo encuentras, vuelve, te esperamos. Hablando de los nombres de los lugares, basta señalar que los tiahuanacos y los incas habitaron tempranamente el territorio chileno. Fundaron corredores de pastizales, Colchagua, Rancagua, Ochuraba, Moquegua, Guaral y Andahuaylas. Los incas fundaron lugares nombrando las aguas, Mapocho, Maule, Maipo, Guaymallén, al otro lado, ¿no? Pilcomayo, y en el norte Rímac y Apurímac. Sus toponimias fundadoras son como los trenes,
Cada sílaba es un vagón que cambia de posición de acuerdo con su localización, sus propiedades y valores de los lugares. Son como oráculos que llevan en su vientre información codificada, descifrable por una casta superior. También las toponimias del ferrocarril son fundadoras, señalando lugares en la infinitud del mapa, que surgen por razones operativas, llevando en su interior oráculos de maniobras. En tal estación, el agua para la locomotora. En Montenegro, ¿te acuerdas? Carbón para las calderas, ¿no? Después de la puesta del tabón, ahí se abastecían de carbón. En Peñablanca, fraccionamiento para subir al Quilpué. En tal estación, cambio de maquinista y locomotora. Son los oráculos del ferrocarril, cuyos códigos solamente pueden ser traducidos e interpretados por ferroviarios. Y así surgieron de la nada, y en la nada, estaciones como Chagre, Ocoa y Pachacama. A todo esto, Pachacama es una localidad que está al sur de Lima, Pachacamac, en donde alojan los chilenos antes de entrar a Lima, ¿no? Me imagino que hará alguna referencia a ello. Pero bueno, sigo. Hay estaciones que no tienen nada, ni edificios, ni andén, ni aleros, ni boleterías. No importa, porque tienen el oficio y el artificio del tren. Y con eso basta para aparecer en los itinerarios ferroviarios. Recuerdo el apeadero de Valencia, a la entrada de Quilpué. Solo el nombre basta para meterse en la memoria de los usuarios del tren, sus horarios, sus idas y sus vueltas. En suma, el ordenamiento territorial sustentado en el ferrocarril tiende a la ocupación equilibrada del medio físico, al uso apropiado y concordante de los recursos naturales, generando tejidos y redes. Por el contrario, las autopistas tienden a unir orígenes y destinos, configurando ejes, ocupaciones extensas de la franja vial con usos urbanos. En las ciudades, las estaciones de ferrocarril gravitan sobre el papel estructurante de los equipamientos y de las nuevas centralidades, sujetando el crecimiento de la mancha urbana. Por el contrario, el transporte carretero tiende a extender la periferia y promover la lejanía. Señoras y señores, esta es mi presentación del libro Ferrocarriles y Estaciones de la Quinta Región de Valparaíso. Esta es mi lectura e interpretación del contenido sobre el papel fundador de territorios, ciudades y toponimias del ferrocarril. Hoy, parte de sus antiguos trazados, edilicias y obras de arte son tierras devastadas, como lo predijo el poeta norteamericano-inglés T.C. Eliot. Relatos desolados, páginas sueltas de un volumen que el tiempo se llevó. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos la palabra a Guillermo. Sí. Agradecer a Sergio antes de nada por la invitación a la presentación de esta quinta saga, podemos decir, de libros de ferrocarriles del patrimonio ferroviario en cuanto a regiones. Esta quinta región seguramente una de las más ricas respecto a lo que fue el patrimonio ferroviario chileno. El libro es muy interesante en cuanto al registro que muestra respecto al territorio, la ocupación del territorio a través del ferrocarril, cómo va ocupando el territorio en las cuatro direcciones particularmente, a diferencia de esa unidireccionalidad que tiene Chile en cuanto a su desarrollo previo de ferrocarriles. Muy interesante también respecto a cómo esto se traduce en una arquitectura de carácter en algunos aspectos industrial, una estandarización de tipos ferroviarios. Voy a ser más técnico que poético en este aspecto, pero cómo podemos encontrar de cierta manera registros de estandarizaciones, repeticiones, pero por sobre eso el patrimonio arquitectónico, lo que se traduce la arquitectura ferroviaria en Chile, con cosas tan ricas como es la arquitectura de San Antonio, una expresión de Art Nouveau, con ese
o maravillas también como es el Calera en su planta, si uno ve la curva en que tiene y entender de un tren más amplio, con distintos accesos y aspectos, hasta encontrarse con ese detalle de Leida, una estación pequeña. Yo creo que el primer retablo que hice en mi vida fue de Leida y nunca me voy a olvidar de la mezcla de los colores, ese azul lila que viene prácticamente con el amarillo, que fue representativo en alguna época de esa estación. Ese es un carácter hermoso que tiene el libro, que yo los invito obviamente a todos a leer, a ver, porque en las imágenes eso habla mucho. Y por otra parte, destacar el hecho de aquella, que también es un registro tecnológico, digamos, de lo que es el ferrocarril. El ferrocarril es su extendido, es una obra que obedece a una ocupación del territorio en cuanto a algo humano, ocupacional, pero a través de máquinas. Los trenes son guiados por máquinas, que es una palabra que usamos poco, pero que en ferrocarriles se habla de la máquina, ¿no? Y en ese minuto Chile estaba en una primera línea respecto al desarrollo tecnológico. No era un desarrollo tecnológico propio chileno, sí hay algunos casos, como puede ser Copeta, en que había cierta incursión en prototipos de monocarriles o de cosas así, pero en esa época podíamos tener la primera línea de ferrocarriles a nivel mundial. Es el caso de la máquina Breda o la misma Serpiente de Oro de origen africano, pero era un país que a través de los ferrocarriles estábamos en avanzada. Hoy en día vemos una recuperación de esos trenes, pero estamos en otra línea, sin duda. Pero es muy interesante también poder apreciar eso en el libro a través de este registro patrimonial, arquitectónico, y también este registro que es un registro tecnológico, que en Chile tenemos poco respecto a las cosas que hemos hecho o que hemos implementado en este caso. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Damos paso entonces la palabra al doctor José Heraclio. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este lanzamiento. Realmente es un honor y a la Universidad de Valparaíso por acogernos en esta estación literaria de hoy. Bueno, el video que ustedes vieron era muy completo y los dos relatores anteriores han dicho casi todo, así que voy a decir poco. Bueno, y gracias a ustedes por estar acá también. Bueno, cuando se le pregunta a una persona en general, por supuesto, cuál es el medio de transporte favorito, y siempre aparece el tren. Parece que la gente le atrae el tren por lo romántico, etc. Y quizás porque ya no está tan presente como estuvo alguna vez. Y los trenes son más impersonales ahora. Antiguamente uno hacía un viaje y uno podía comprar humitas, ¿no es cierto?, en alguna estación. Eso ya no se puede hacer porque los vidrios están cerrados, etc. Entonces hay mucha gente que evoca esa época. Y yo diría que a la gente que le gustan los trenes, y a la gente que no le gustan los trenes, también le gustan los trenes. A todo esto yo creo que, y ya se ha dicho, voy a un poco enfatizar eso, en las estaciones, muchas de ellas, unas más que otras, son verdaderos monumentos a la arquitectura. Realmente que un poco no cuadran con el entorno, ¿no? Porque es una arquitectura europea, inglesa, con aguas muy pronunciadas y nos contrasta con la casa de campo, que es más bien chata. Pero a pesar de la belleza de esas estaciones, lamentablemente muchas no se conservaron, como ustedes saben, y han sido arrolladas por la picota y las máquinas y han desaparecido. Y yo me pregunto por qué la empresa de ferrocarriles no ha hecho más esfuerzos en preservar esto. Yo no tengo la respuesta, pero pareciera ser que nuestra cultura no es muy conservadora de la historia y los trenes están dentro de ese marco, ¿no? Quizás la Catedral de Santiago todavía existe porque la iglesia es la dueña de la catedral, pero si fuera a lo mejor un edificio público lo habrían votado. De hecho, votaron un edificio que está al lado de la Catedral de Santiago, que era muy bonito.
Entonces, hay estaciones que todavía existen, de estas antiguas que estoy hablando, y muchas otras que se las llevó el tiempo, la picota. Pareciera ser que no nos interesa, o a mucha gente no les interesa la memoria. Y en ese sentido Sergio le canta en este libro y declama, ¿no es cierto? Quizás yo lo diría como un llanto a veces de las estaciones que desaparecieron y las pocas que quedan. Y en ese sentido este libro hace un aporte muy fuerte a la cultura chilena. Hay pocos documentos de este tipo en Chile, lamentablemente, pero qué bueno que se están generando. Y quiero un poco hablar de Sergio también, que Sergio no es solo autor de este libro, sino que tiene autor de otros libros también relacionados con este tema, e incluso hace años atrás publicó un libro de poesía que se llama Señales de Humo. Así que ahí le canta con todo el corazón a los trenes. Y quisiera hablar de algo que no se ha hablado todavía, la preservación en Chile, tanto de los trenes como de las estaciones, ha caído en manos de particulares realmente. Y aquí hay algunas personas presentes que han preservado estaciones que de otra manera ya no estarían. Por ejemplo, Martín, donde no lo vea, Martín ha participado en un proyecto muy interesante para preservar la estación y el tren que se mueve dentro de esa estación en el melocotón, el Cajón del Maipo en Santiago, el aislado monasterio que está por allá atrás, ha restaurado una estación que no está tan lejos de acá, Puangue. Está en el límite de la región metropolitana de Valparaíso. Ah, sí, está en el límite. Sí. O sea que un riel es de Exactamente. la y el otro de la Quinta Recha. Bien, y hay también, afortunadamente en Chile, gente que ha preservado, Sergio también ha preservado material ferroviario de mucho interés histórico, que como insisto de nuevo, si no hubiera sido por esta preservación, conservación, esas piezas habrían desaparecido. Hay museos en Chile, sí, pero muy pocos de trenes y no son muy ricos tampoco. Por lo tanto, esta conservación de algunos particulares de material ferroviario viene a fortalecer un poco esa debilidad que existe en nuestro país respecto a los trenes y también a las estaciones. Bueno, y debo señalar además que Sergio González, que nos acompaña acá, el autor de este libro tan interesante, tan bueno, fue uno de los gestores de un grupo de gente que impidió la eliminación de la estación central, nada menos. Hace unos 20 años, quizás un poquito más, había un proyecto de transformar la estación en un mall. Y los trenes iban a salir mucho más lejos, es decir, nadie iba a ir a tomar un tren tan lejos que ahí está, justamente se conecta con el metro. Así que también Sergio ha participado en la preservación de estaciones importantes. Por suerte la estación Mapocho todavía se conserva y quizás se abra en el futuro. Así que yo invito a leer este libro y ver ahí fotografías de muchas cosas que están y otras que no están, y que ojalá que las que están sigan estando. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. La palabra entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Creo que nos han sorprendido. Pensaba, yo le decía al decano, busquemos una sala pequeñita porque probablemente vamos a estar muy en familia, ¿no? Y afortunadamente, y gracias a la atención y la deferencia de ustedes, creo que estamos en un momento muy cálido, ¿no? Muy cálido al presentar este libro, ¿no? Agradecerle a todos quienes han venido. Hay muchos amigos que han venido de Santiago y por supuesto agradecerle a los dueños de casa, agradecerle al decano Alejandro Ritt y por su intermedio al vicerrector Lara de vinculación con el medio, agradecerle a Romina la moderación de esta presentación, porque en verdad queríamos hacer la presentación acá en Valparaíso. Cuando lo hablábamos con Martín, que está acá, que es el documentalista del excelente documental que acabamos de ver,
decíamos, tiene que ser en Valparaíso, hay que hacer algo en Valparaíso. Queríamos hacer dos cosas. Una presentación pequeña en una estación que se estuviera restaurando. Y la encontramos, fue en Las Coimas, en el ramal que hay de San Felipe a Putaendo. Hay una pequeña estación que era casi un paradero, Las Coimas, y ahí hicimos hace unos meses atrás una presentación de estos productos, podríamos decir, como le llamamos nosotros, de cultura ferroviaria, ¿no? Y de cultura ferroviaria, en este caso, de la quinta región de Valparaíso. Fue muy importante Las Coimas. Y para ahora, ¿no es cierto, Martín? Quedamos tan contentos, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de presentar tanto el documental como el libro acá en Valparaíso y presentarlo en Playa Ancha, frente al mar, lo que es muy encomiable. Agradecerle a quienes ven ustedes acá son amigos, ¿no? Y por lo tanto juego con absoluta, totalmente asegurado que iban a decir lo que ustedes escucharon. Tanto Diego, José y Jonás son personas con las cuales hemos compartido varios momentos que tienen que ver no solamente con el tema ferroviario, y por lo tanto agradecerle a los amigos que estuvieron acá. Jonás viene de Perú, donde estaba trabajando, ¿no? Y tanto Diego como José han salido esta mañana y dejado sus actividades permanentes para poder acompañarnos y acompañarme, ¿no? Agradecer especialmente a Martín Mellado por su trabajo, junto a ellos a Derek Highland, que es uno de los fotógrafos que participa también en el proyecto, y que el libro tiene 350 imágenes y prácticamente la mitad de esas imágenes son imágenes históricas, ¿no? Y la otra parte son imágenes de Martín, de Derek, y algunas compartidas por muchos amigos ferroviarios o ferroaficionados, ¿no? Como Juan Ruz, por ejemplo, que también nos acompaña, que me ayudaron a conformar una iconografía, como le llamamos nosotros, ¿no? En esa iconografía tiene un papel muy importante uno de los que yo considero de los mejores investigadores ferroviarios que tiene el país, que es Pablo Moraga, que también ha venido, Pablo Moraga Feliu, que ha escrito los mejores libros, sobre el cual pido un aplauso, por supuesto. Pablo Moraga comenzó a hacer el recuento y el raconto de nuestros ferrocarriles, y yo tomé un poco, me colé como furgón de cola a lo que ha sido de su trabajo. Pablo y Guillermo Burgos, ¿no? Han alimentado con muchas imágenes históricas en esta publicación, así que para ello un gran agradecimiento. Y perdonen, pero tengo que agradecerle a todos, y tengo que agradecerle también a Jorge Montalegre, que escribe en todos estos libros, un gran escritor y poeta, gran amigo, escribe el último capítulo, que tal vez es el más importante, ¿no? Porque es un capítulo que nosotros hemos llamado la huella literaria, ¿no? En el que se recopila y él va enhebrando y va componiendo, ¿no? con los relatos de escritores nacionales, de escritores chilenos que han escrito sobre el ferrocarril, sobre todo en cada región, en este caso en la quinta región. Y a Enrique Rivera, que hizo dibujos y gráfica para esta publicación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, no es una obra unipersonal, sino que realmente es un equipo, ¿no? Al final uno está de responsable, pero en el fondo hemos tenido la posibilidad de trabajar en conjunto, y yo tengo la gran suerte, pero la gran suerte de trabajar con amigos. Y eso es algo impagable, ¿no? Es algo realmente muy, muy importante, tal como ahora tener esta mesa de amigos presentando el libro, y que son, además, no porque sean amigos míos, además son personas tremendamente importantes, cada uno lo suyo. Quiero dejarles invitados a ver el libro, a leer el libro. A quienes quieran adquirirlo lo pueden hacer en la editorial Ricaventura, www.ricaventura.cl. En estos momentos ya está en las bibliotecas de acá de Valparaíso, está en la biblioteca Severín, ¿cómo se llama? Santiago Severín, va a estar en la biblioteca acá de la universidad, está en la biblioteca de la Universidad Católica también de acá de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha, etc. Por lo tanto, es una obra que va a estar disponible
para quienes la quieran revisar. Agradecerles y solamente seguir apuntando a que tengamos la posibilidad de que el tren vuelva a ser parte de la columna vertebral de nuestro país. La quinta región es un laboratorio ferroviario, como decía el documental de Martín y como han dicho acá los colegas presentadores, la quinta región tenía ferrocarriles en los 4 puntos cardinales, unían Mendoza con Valparaíso, y teníamos de acá partía el Longino hacia Iquique, imagínense, más de 1500, 1700 kilómetros de tren hacia el norte, y lógicamente hacia el sur del país, más los ramales a los valles de la quinta región cordillerana y también costa. Piensen ustedes que Santiago se quedó sin mar, decíamos, sin puerto, en el momento que el puerto de San Antonio pasa a ser parte de la quinta región, ¿no? Es parte de la quinta región. Y no solamente está ese puerto, también hubo ferrocarril para fundar puerto en Papudo, ¿no? Y eso fue un intento que al final no prosperó, pero quedó el ferrocarril, o el puerto de Quinteros, ¿no? Hoy día al puerto de Ventaro todavía hay un ferrocarril funcionando de Codelco, ¿no? Que trae mineral desde arriba, desde los Andes. Esperamos que con este trabajo, con lo que estamos haciendo como equipo, esperamos que el ferrocarril sea parte de las esperanzas que tiene el país. Y como dice el poeta Raúl Zurita, los trenes tienen que volver porque Chile tiene forma de tren. Muchas gracias. Bueno, agradecer de parte de la Universidad de Valparaíso, don Sergio, doctor Sergio. Finalmente, la autora le entrega ejemplares para la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad al decano de la facultad. Muy agradecido. Muy bien. La señora Noemí y la señora María Eugenia también van a ser De la Santiago Guarte son de la Federación de la Santiago Asociación Guarte. Santiago Guarte. ¿Sí? Muchas gracias por esto. Y también al señor Miguel Órdenes, presidente de la Corporación Santiago Guarte. Bueno, finalmente el decano y la vicedecana de la facultad harán la entrega de un presente, un regalo de la universidad para los expositores y para el autor también. Sí, gracias. Muchas gracias. Quiero realmente agradecido por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos disfrutando del sol de la quinta. Pueden alzar sus copas, señores. Aló. Lo de que queden absolutamente en evidencia. Ahí. Bella mesa. Aquí está la estación de Valparaíso. No nos queda más que agradecer a los asistentes, a los presentadores, a los organizadores, a los autores, los momentos vividos. Muchas gracias.